Vi los ojos de mi nieto brillar de terror y supe que ya no era el mismo niño que corría por mi cocina pidiendo galletas de canela. Sus pequeños brazos temblaban mientras se escondía detrás de mis faldas, y el moretón en su mejilla me gritaba una verdad que mi corazón se negaba a aceptar. Mi propio Henro, ese hombre que había jurado proteger a mi hija, acababa de convertirse en el monstruo de mis peores pesadillas. Cuando levanté la mirada y vi a Ricardo parado en la puerta de mi casa, con esa sonrisa fría que ya había aprendido a temer, sus palabras cortaron el aire como cuchillos. «Cállate, vieja entrometida, o te va a ir peor que al mocoso». En ese momento, mientras mi nieto de 6 años sollozaba contra mi pecho, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal y deja en los comentarios de dónde estás viendo. Estoy seguro de que mi historia tocará tu corazón. Me llamo Elena, tengo 62 años y durante 4 décadas trabajé como enfermera en el hospital público de mi ciudad. He visto dolor, he visto injusticia, pero nunca pensé que la peor de todas llegaría directamente a mi familia. Esa tarde de marzo, mientras preparaba el café de olla que tanto le gustaba a mi nieto Santiago, escuché gritos que venían del apartamento de arriba, donde vivía mi hija Carmen con su esposo Ricardo. Al principio pensé que era la televisión muy alta, como siempre, pero entonces escuché el llanto desgarrador de Santiago, ese llanto que solo escuchas cuando un niño está verdaderamente asustado. Subí las escaleras tan rápido como mis piernas me permitieron, y lo que vi al abrir esa puerta me partió el alma en 1000 pedazos. Santiago estaba acurrucado en una esquina del sofá, con la camisa desgarrada y lágrimas corriendo por sus mejillas sonrosadas. Ricardo estaba de pie frente a él, con el puño cerrado y esa mirada que conocía demasiado bien de mis años en emergencias. La mirada de alguien que había perdido el control. Mi hija Carmen estaba en la cocina, dándole la espalda a toda la escena, lavando platos con movimientos mecánicos, como si no estuviera pasando nada. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Ricardo se volteó hacia mí con esa sonrisa que fingía normalidad, pero sus ojos brillaban con algo oscuro y peligroso. «Nada, suegra. Solo le estoy enseñando modales al niño, algo que aparentemente usted y Carmen nunca hicieron». Su voz era pausada, controlada, pero cada palabra llevaba veneno. Me acerqué a Santiago y vi lo que mi corazón ya temía. No era solo el moretón en su mejilla. Habían marcas en sus brazos, pequeñas pero inconfundibles. Habían sido hechas por dedos adultos que habían apretado demasiado fuerte. En mis 40 años como enfermera había visto suficientes casos para reconocer las señales del abuso infantil. «Santiago, ven conmigo, mijo», le dije con la voz más suave que pude. Mi nieto se levantó tembloroso y corrió hacia mí, aferrándose a mi delantal como si fuera un salvavidas. Podía sentir su cuerpecito temblando contra el mío, y el olor dulce de su cabello mezclado con el sabor amargo de mi propia impotencia. «Carmen», llamé a mi hija, «necesitamos hablar». Pero ella siguió lavando los mismos platos una y otra vez, como si estuviera en trance. Fue entonces cuando Ricardo se acercó a nosotros y pude oler el alcohol en su aliento mezclado con algo más, algo que me recordaba a la rabia pura. «El niño se tropezó, Elena. Los niños se tropiezan todo el tiempo, ¿verdad, Santiago?». La pregunta iba dirigida a mi nieto, pero sus ojos estaban fijos en los míos, retándome a contradecirlo. Santiago presionó su carita contra mi estómago y susurró algo que apenas pude escuchar. «Abuela, tengo miedo». En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo la ira de una abuela protectora. Era la furia de 4 décadas viendo a los poderosos lastimar a los indefensos, de ver cómo el sistema fallaba una y otra vez. Pero también era algo más profundo, el reconocimiento de que mi propia hija estaba atrapada en esta pesadilla y que yo había estado ciega a las señales durante meses. Recordé todas esas veces que Carmen había llegado a mi casa con excusas extrañas, que se había caído en la ducha, que se había golpeado con la puerta del armario, que Santiago era muy travieso últimamente. Los domingos familiares se habían vuelto tensos, con Ricardo controlando cada conversación, decidiendo cuándo era hora de irse, observando cada movimiento de Carmen como un halcón. «Ricardo», dije,
manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía como un tambor. «Creo que Santiago debería quedarse conmigo esta noche». La sonrisa desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado una luz. «Creo que no, Elena. Santiago tiene escuela mañana y necesita aprender que las acciones tienen consecuencias». Fue entonces cuando pronunció esas palabras que quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Y usted también necesita aprender cuándo no meterse en asuntos que no le incumben. Sería una lástima que una mujer de su edad tuviera un accidente. Esa noche, después de que finalmente logré que Santiago se quedara conmigo, con la excusa de que necesitaba ayuda para preparar tamales para la venta del domingo, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y una libreta vieja. La casa estaba en silencio, excepto por la respiración suave de Santiago durmiendo en el cuarto de huéspedes. Pero mi mente era un huracán de pensamientos y planes. Como enfermera, había visto demasiados casos como este. Sabía cómo funcionaba el sistema. Conocía sus fallas y sus grietas. También sabía que Ricardo tenía conexiones importantes en la ciudad. Trabajaba en la alcaldía y tenía amigos en lugares estratégicos. Una denuncia directa podría desaparecer fácilmente en un escritorio, especialmente viniendo de una abuela histérica, como seguramente me etiquetarían. Pero yo no había sobrevivido 4 décadas en un hospital público sin aprender a pelear batallas inteligentes. Saqué mi teléfono y comencé a revisar mis contactos. Después de tantos años trabajando, tenía una red de personas que me debían favores. Doctores, trabajadoras sociales, periodistas e incluso algunos policías decentes que habían pasado por mis salas de emergencia. La primera llamada fue a mi comadre Esperanza, quien trabajaba en servicios sociales del gobierno estatal. Habíamos sido compañeras de universidad antes de tomar caminos diferentes, pero mantuvimos nuestra amistad a través de décadas de bodas, bautizos y funerales. «Elena, mija, ¿qué pasa? Son casi las 11 de la noche». Su voz sonaba preocupada. «Esperanza, necesito tu ayuda. Es sobre Santiago, mi nieto». Le conté todo, desde los moretones hasta las amenazas, y pude escuchar cómo su respiración se aceleraba del otro lado de la línea. «Dios mío, Elena, esto es serio, pero necesitamos evidencia sólida y documentación médica. ¿El niño ha visto a un doctor? Mañana será lo primero que haga», le aseguré. «Bien, y Elena, ten cuidado. Si ese hombre realmente tiene conexiones políticas, esto puede ponerse feo». La segunda llamada fue más difícil. Marco Antonio había sido mi paciente 5 años atrás, cuando llegó a emergencias con 3 costillas rotas y una hemorragia interna después de que unos corruptos lo golpearan por negarse a pagarles extorsión. Ahora trabajaba como investigador independiente, especializándose en casos que los medios tradicionales no querían tocar. «Doña Elena, usted me salvó la vida. Lo que necesite está hecho». Su voz sonaba determinada cuando le expliqué la situación. «Necesito que investiguen a Ricardo Morales. Trabajo, conexiones, historial, todo. Y quiero saber si ha habido otras denuncias contra él que hayan sido archivadas. Dame 48 horas». La tercera llamada fue la más importante. La doctora Patricia Sandoval era la mejor pediatra del hospital donde había trabajado, pero más importante aún, era una mujer que no se callaba ante las injusticias. Habíamos trabajado juntas en el programa de detección de abuso infantil y sabía que podía confiar completamente en ella. «Patricia, necesito que examines a Santiago mañana. No oficialmente, no todavía. Solo necesito que documentes todo lo que veas. Por supuesto, Elena, tráelo a mi consulta privada a las 8 de la mañana. Y Elena, si esto es lo que creo que es, vamos a asegurarnos de que ese desgraciado pague». Mientras colgaba el teléfono, escuché pasos pequeños en el pasillo. Santiago apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos con sus puñitos. «Abuela, ¿por qué estás despierta?» «Ven acá, mi amor», le dije, abriendo mis brazos.
Se acurrucó en mi regazo y pude sentir cómo su cuerpecito se relajaba contra el mío. ¿Sabes qué? Mañana vamos a hacer algo muy importante. Vamos a ir a ver a una doctora muy buena, una amiga mía. ¿Me va a doler? No, mi cielo. Ella solo va a asegurarse de que estés bien. Y después vamos a hacer que todo sea mejor. Te lo prometo. Pero mientras arrullaba a Santiago de vuelta a la cama, cantándole la misma canción de cuna que le había cantado a Carmen cuando era pequeña, mi mente ya estaba 3 pasos adelante. Sabía que Ricardo no iba a quedarse quieto. Los hombres como él nunca lo hacen cuando sienten que están perdiendo control. Así que esa madrugada, mientras el mundo dormía, preparé mi propio plan de batalla. Saqué la caja fuerte que guardaba debajo de mi cama y conté los ahorros de toda mi vida. 30,000 pesos que había estado guardando para mi jubilación. Era todo lo que tenía, pero sabía que la justicia real a veces tiene un precio. También saqué algo más de esa caja fuerte, las cartas que Carmen me había escrito durante su noviazgo con Ricardo, llenas de dudas y miedos que entonces pensé que eran normales, y las fotos de los últimos 2 años, donde se podía ver claramente cómo mi hija había ido perdiendo peso, cómo su sonrisa se había vuelto forzada, cómo Santiago había dejado de ser ese niño alegre que solía ser. Lo que vino después cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente llegó con el aroma del café de olla y la determinación corriendo por mis venas como adrenalina. Santiago desayunó hot cakes con miel mientras yo fingía normalidad, pero por dentro era puro nervio y propósito. A las 8 en punto estábamos en la consulta de Patricia y lo que ella documentó me heló la sangre. «Elena, esto es mucho peor de lo que pensabas», me dijo Patricia mientras Santiago jugaba con unos juguetes en la sala de espera. «Tiene contusiones en diferentes etapas de sanación. Esto no fue un incidente aislado. Ha estado pasando por semanas, tal vez meses». Las fotografías médicas que tomó Patricia mostrarían más tarde la terrible verdad. Moretones en los brazos, marca de dedos en los hombros y algo que me partió el corazón. Pequeñas cicatrices en la espalda que parecían hechas por un cinturón. «Doctora, ¿puede documentar todo oficialmente?» «Ya lo estoy haciendo. Pero Elena, necesita saber algo más. Cuando revisé su expediente médico, encontré 3 visitas al hospital en los últimos 6 meses, todas reportadas como accidentes domésticos por sus padres». Mi sangre se convirtió en hielo. 3 veces. 3 veces mi nieto había necesitado atención médica y yo no lo sabía. ¿Cómo había estado tan ciega? Cuando salimos de la consulta, mi teléfono sonó. Era Carmen, y su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando a través de una máscara. «Mamá, ¿dónde está Santiago? Ricardo está muy molesto. Dice que necesitas traerlo de vuelta ahora mismo». «Carmen, mi hija, necesitamos hablar. Ven a mi casa». «No puedo, mamá. Ricardo dice que si no traes a Santiago en 1 hora, va a ir por él». La línea se cortó y supe que el tiempo se me estaba agotando. Pero entonces mi teléfono sonó nuevamente. Era Marco Antonio. «Doña Elena, tengo información. Necesitamos vernos ya». 1 hora después, mientras Santiago dormía la siesta, Marco Antonio estaba sentado en mi sala con una carpeta llena de papeles que hacían que mis peores sospechas parecieran un juego de niños. «Ricardo Morales no es solo un empleado de la alcaldía», comenzó Marco, abriendo la carpeta. «Está involucrado en una red de corrupción que incluye contratos inflados y lavado de dinero. Pero eso no es todo». Me mostró una serie de documentos que me hicieron sentir náuseas. Ha habido 4 denuncias por violencia doméstica en su contra en los últimos 10 años. Todas fueron archivadas misteriosamente. 2 de sus exnovias terminaron hospitalizadas y una de ellas tuvo que mudarse de ciudad después de recibir amenazas. ¿Y Carmen sabe algo de esto? Lo dudo. Pero hay más. Ayer en la noche, después de nuestra conversación, he estado vigilando su casa. Ricardo salió a las 2 de la madrugada y se reunió con 2 hombres en un bar del centro. Mis contactos me dicen que son tipos que, digamos, se encargan de resolver problemas de manera poco convencional.
En ese momento, como si hubiera sido conjurado por nuestras palabras, escuchamos el rugido de un motor en la calle. Me asomé por la ventana y vi la camioneta negro de Ricardo estacionándose frente a mi casa. No venía solo. Marco, llévate a Santiago por la puerta trasera. Ve a casa de mi hermana Rosa. Ella sabe que puede pasar esto. ¿Y usted qué va a hacer? Lo que he estado preparando toda mi vida, le dije, sintiendo cómo 40 años de experiencia enfrentando crisis se activaban en mi sistema nervioso. Los golpes en mi puerta sonaban como puñetazos contra mi pecho, pero caminé hacia ella con la misma calma que usaba cuando entraba a cirugías de emergencia. Abrí la puerta y ahí estaba Ricardo, acompañado de 2 hombres que parecían salidos de mis peores pesadillas. Elena, vine por mi hijo. Santiago no está aquí. No me mienta, vieja. Sé que está aquí y se viene conmigo ahora mismo. Uno de los hombres que lo acompañaban se acercó más y pude ver una pistola bajo su chaqueta. Pero algo curioso pasó en ese momento. En lugar de miedo, sentí una calma extraña, como si todos mis años de emergencias médicas me hubieran preparado para este momento exacto. Ricardo, creo que no entiendes la situación. ¿Cuál situación? Usted es una vieja sola y yo tengo amigos importantes. Sí, he escuchado sobre tus amigos, le dije, y vi cómo sus ojos se entrecerraron. Pero creo que no conoces a los míos. En ese preciso momento, como si hubiera sido coreografiado, 3 patrullas llegaron a mi calle. Pero no eran patrullas ordinarias, eran de la División de Investigación Estatal, y vi cómo la cara de Ricardo perdía todo su color cuando reconoció al comandante que salía del primer vehículo. «Comandante Herrera», dije saludando al comandante que había salvado de un infarto masivo 2 años atrás. Llegó justo a tiempo. Lo que vino después fue como una sinfonía perfectamente orquestada de justicia poética. «Ricardo Morales», dijo el comandante Herrera con voz firme, «tiene usted una orden de arresto por abuso infantil, violencia doméstica y amenazas». Vi cómo el mundo de Ricardo se desmoronaba en tiempo real. Sus 2 acompañantes, que segundos antes parecían tan intimidantes, ahora corrían hacia su coche como ratas abandonando un barco que se hunde. Pero las calles ya estaban bloqueadas por más patrullas. «Esto es un error», balbuceó Ricardo, pero su voz había perdido toda esa arrogancia que lo caracterizaba. «Yo trabajo para la alcaldía. Tengo conexiones». «Sí, hemos escuchado sobre sus conexiones», respondió el comandante. «De hecho, la investigación sobre la red de corrupción en la alcaldía comenzó hace 6 meses. Su nombre apareció en varias ocasiones». Fue entonces cuando Ricardo me miró con una mezcla de incredulidad y rabia pura. «¿Usted qué hizo?» «Hice lo que debería haber hecho hace meses», le respondí, sintiendo cómo 40 años de defender a los indefensos culminaban en este momento. Protegí a mi familia. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando vi a Carmen bajando de una de las patrullas, acompañada por Esperanza, mi amiga de servicios sociales. Mi hija caminó hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en meses sus ojos no mostraban miedo. Mostraban alivio. «Mamá», me dijo, abrazándome como no lo había hecho en años. «Perdóname, tenía tanto miedo. Él decía que si hablaba nos harían daño a Santiago y a ti». «¿Cuándo supiste que había un plan?», le pregunté, acariciando su cabello como cuando era niña. «Esperanza me llamó esta mañana. Me explicó todo lo que estabas haciendo y me ayudó a entender que yo también tenía que ser valiente. Me dijo que había una manera de salir de esto». Resulta que mientras yo orquestaba mi plan desde mi cocina, Carmen había estado encontrando su propio coraje. Con la ayuda de Esperanza, había conseguido copiar documentos financieros de Ricardo que mostraban el lavado de dinero, había fotografiado sus armas ilegales y había grabado secretamente algunas de sus llamadas telefónicas más comprometedoras. La investigación contra la red de corrupción necesitaba evidencia desde adentro, me explicó Esperanza más tarde. Carmen fue muy valiente. Sabía que era peligroso, pero también sabía que era la única manera de asegurar que Ricardo no pudiera usar sus conexiones para escapar. Pero la revelación más impactante llegó cuando el comandante Herrera me habló en privado. «Doña Elena, hay algo más que debe saber. La investigación sobre Ricardo comenzó hace meses, pero no teníamos evidencia suficiente.
Sus llamadas de anoche fueron las que nos dieron el último empujón que necesitábamos. ¿Mis llamadas? Su amigo Marco Antonio es uno de nuestros informantes. Cuando él nos contactó anoche con la información sobre las amenazas contra usted y su nieto, supimos que teníamos que actuar rápido. Pero también nos dimos cuenta que teníamos frente a nosotros a la persona perfecta para ayudarnos. ¿Cómo? Una enfermera con 40 años de experiencia, respetada en la comunidad, con una historia impecable y, más importante, con acceso directo a la víctima y al perpetrador. Usted era nuestra testigo perfecta. Entonces entendí algo que me dejó sin aliento. Mi plan no había sido solo mío. Sin saberlo, había estado participando en una operación mucho más grande, donde cada una de mis llamadas telefónicas había sido cuidadosamente orquestada para crear el caso perfecto contra Ricardo y su red de corrupción. Pero el mérito es completamente suyo, doña Elena. Su coraje y su amor por su familia fueron los que hicieron posible todo esto. Mientras esposaban a Ricardo, él me miró una última vez con pura veneno en los ojos. Esto no termina aquí, vieja. Tengo amigos que, tus únicos amigos de ahora en adelante, van a ser tus compañeros de celda, le interrumpió el comandante. Y considerando los cargos que tienes en tu contra, vas a tener mucho tiempo para conocerlos bien. Cuando las patrullas se alejaron, llevándose a Ricardo y sus cómplices, mi calle volvió a quedar en silencio. Carmen, Santiago y yo nos quedamos parados en mi jardín, abrazados, viendo cómo se alejaba el capítulo más oscuro de nuestras vidas. Pero había una última sorpresa esperándome. 3 meses después, estaba sentada en mi mecedora favorita, viendo a Santiago jugar en el jardín con la risa que pensé que había perdido para siempre. Su sonrisa había regresado completa, sin sombras de miedo, y cada vez que me abrazaba, podía sentir cómo su confianza en el mundo se restauraba día a día. Carmen se había mudado de vuelta a la casa, al apartamento de arriba, pero ahora las escaleras que nos separaban no eran una barrera. Eran simplemente escalones que subía y bajaba constantemente para tomar café conmigo, para pedirme consejos o simplemente para sentarse en mi cocina mientras yo preparaba la cena y contarme sobre su día. «Mamá», me dijo una tarde mientras pelábamos naranjas para hacer agua fresca, «hay algo que nunca te dije». «¿Qué es, mija?» «La noche antes de que todo pasara, cuando Ricardo me amenazó por dejar a Santiago contigo, yo ya había tomado una decisión. Estaba lista para escapar con Santiago, aunque tuviéramos que vivir en la calle». «¿Por qué no me dijiste?» «Porque tenía miedo de que él te hiciera daño». Pero cuando Esperanza me llamó y me explicó tu plan, entendí algo muy importante, que el coraje no siempre significa enfrentar las cosas sola. A veces significa confiar en que las personas que te aman van a pelear contigo. El juicio de Ricardo fue como una novela de televisión, pero con un final mucho más satisfactorio. Las evidencias que habíamos recolectado entre todos fueron tan abrumadoras que sus propios abogados le recomendaron declararse culpable. Recibió 15 años de prisión por abuso infantil, violencia doméstica, amenazas y su participación en la red de corrupción. Pero lo más importante para mí no fue la sentencia. Fue el día que Santiago testificó ante la jueza en una sesión cerrada. La doctora Patricia y una psicóloga infantil estuvieron presentes. Y cuando mi nieto salió de esa sala, me miró con ojos brillantes y me dijo: «Abuela, la señora jueza dice que ahora estoy seguro para siempre». 6 meses después del juicio, recibí una carta que nunca esperé. Era de una de las exnovias de Ricardo, una mujer llamada María Elena, que había leído sobre el caso en los periódicos. «Doña Elena», decía la carta, «no sabe el valor que me dio su historia. Yo también estoy casada con un hombre que me lastima y durante años pensé que no había salida. Pero verla a usted, una mujer de su edad, enfrentar a alguien tan peligroso como Ricardo, me hizo darme cuenta que yo también puedo ser valiente».
Ella me contó que estaba lista para dejar a su esposo. Y ya sabe, me dio muchas ganas de conocerla. Así que le invité a tomar café. Mi puerta siempre está abierta para quien necesite una amiga. Y esa es la lección que esta vida me ha enseñado una y otra vez. A veces es necesario que pierdas todo para darte cuenta que siempre hay más por ganar. Esa carta fue la primera de muchas. Durante el año siguiente, recibí mensajes de mujeres de toda la región que habían encontrado el coraje para denunciar a sus abusadores, inspiradas por nuestra historia. Algunas eran abuelitas como yo, otras eran madres jóvenes, pero todas tenían algo en común. Habían decidido que el amor por su familia era más fuerte que el miedo. Con la ayuda de Esperanza, establecimos un grupo de apoyo que se reúne todos los sábados en el salón parroquial de nuestra iglesia. Lo llamamos Mujeres Valientes. Y ahora somos más de 40 mujeres que nos apoyamos unas a otras para enfrentar situaciones difíciles. Marco Antonio escribió un libro sobre el caso que se convirtió en bestseller y donó todas las ganancias a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica. La abuela justiciera le pusieron los medios, un título que inicialmente me causó risa, pero que ahora llevo con orgullo. La doctora Patricia abrió una clínica gratuita especializada en detectar abuso infantil. Y yo trabajo ahí como voluntaria 2 días a la semana, usando mi experiencia como enfermera para ayudar a otros niños como Santiago. Pero la verdadera justicia, la que vale más que todas las sentencias y reconocimientos, la veo todos los días en los ojos de mi nieto. Santiago está en terapia con una psicóloga maravillosa, y aunque algunas noches todavía tiene pesadillas, cada día está más fuerte, más seguro, más parecido al niño alegre que siempre fue. Carmen también está en terapia y está estudiando para ser trabajadora social. Quiero ayudar a otras mujeres como yo, me dice. Mujeres que creen que no hay salida. Hace una semana, mientras preparábamos tamales para vender el domingo, como siempre hemos hecho, Santiago me dijo algo que me llenó el corazón de una paz que no había sentido en años. Abuela, cuando sea grande, quiero ser valiente como tú. Mi amor, le respondí, abrazándolo fuerte. Tú ya eres el niño más valiente que conozco. Y mientras el sol se ponía sobre nuestra pequeña casa, donde ahora la risa había regresado a reemplazar al miedo, entendí algo que me tomó 62 años aprender, que la justicia perfecta no siempre viene de los tribunales o las leyes. A veces viene del amor incondicional de una familia que se niega a rendirse, del coraje de vecinos que se apoyan unos a otros y de la determinación de una abuela que descubrió que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es correcto. El aroma de café de olla llenó mi cocina una vez más, como todas las mañanas de mi vida adulta. Pero ahora sabía que cada taza que sirviera tendría el sabor dulce de la libertad reconquistada y del amor que triunfó sobre el miedo. Porque al final la justicia más perfecta no fue ver a Ricardo en prisión, fue ver a Santiago correr por mi jardín, libre de miedo, lleno de sueños y rodeado del amor incondicional de una familia que aprendió que juntos somos invencibles. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. Para la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme.